El 19 de junio de 2022, Colombia eligió el sueño y el 7 de agosto comenzó la pesadilla. Por primera vez en la historia reciente de Colombia, el país entregó un sueño, el sueño de la izquierda. Gustavo Petro ganó la presidencia prometiendo justicia social, subsidios y lucha contra la corrupción. Prometió cambio y muchos lo creyeron, muchos celebraron. La generación progresista lo vio como el nuevo Salvador. Al fin, el país dominado por décadas de una aristocracia de apellidos repetidos, clanes políticos y delfines, parecía tener un presidente del pueblo, pero muchos estábamos seguros de que esta no era la dirección deseada. Un año después, la esperanza se convirtió en silencio y el cambio en decepción. Hoy Colombia no es un país en transformación, ni mucho menos. Es un país secuestrado por escándalos de corrupción, decretos que pasan por encima de los organismos de control y hasta rumores de drogadicción. Y no es una metáfora exagerada, es la forma más precisa de describir lo que está pasando, porque lo que vas a escuchar no lo ves ni en TikTok, ni en Twitter o X, ni en los medios que gritan. Hoy yo no vine a motivarte, vine a decirte lo que muchos callan y no dicen o lo que otros no quieren aceptar. Y esto que mencionaré son hechos, no opiniones. Así que si vas a refutar, hazlo con hechos. Las EPS están quebradas, las filas son más largas y los medicamentos no aparecen. El gobierno quiere volver a un sistema como el Seguro Social, un modelo que ya fracasó en el pasado, en los 90s. La inversión extranjera huye, la construcción se desacelera, el desempleo se mantiene alto frente a la medida de la región, el dólar sigue inestable, la diplomacia con nuestro mayor aliado Estados Unidos en la cuerda floja y el gasto público aumenta sin control. Las guerrillas avanzan, el ELN se fortalece, el narcotráfico gana terreno y los cultivos de coca baten récords. El gabinete parece incluso un call center, una alta rotación que nadie controla. Ministros entran y salen como si fueran fichas desechables, renuncian, los echan o se van denunciando, lo que antes callaban. El Estado se diluye, la vicepresidenta no apareció nunca, aunque este cargo realmente es un adorno. Y el presidente, cuando se aparece, es en X a las 2 o 3 de la mañana, viernes o sábados, escribiendo hilos confusos, mal redactados, poéticos y hasta alarmistas. Los carrotanques de La Guajira siguen oxidados y no llevaron agua. Los niños siguen muriendo de hambre y los contratos entregados a las ONGs fantasmas siguen sin respuestas. El escándalo de Papá Pitufo, el zar del contrabando, que se reunía con directores de entidades claves del gobierno, fue otro punto. Campañas financiadas con dinero sucio, bolsas de efectivo entregadas a Nicolás Petro, el hijo del presidente, desde el inicio. Mejor dicho, siempre fueron lo que tanto criticaron, solo que le colocaron un discurso poético en el que la ingenuidad de la juventud fue víctima. El gobierno del cambio resultó ser un cambio, pero de bolsillo. Y no en vano, hoy muchos jóvenes que votaron por Petro están arrepentidos. Tal vez, por primera vez, entendieron que el problema de Colombia nunca fue la ideología, fue la corrupción, vestida de derecha, maquillada de izquierda. Y entonces la ilusión se cae, como se caen las máscaras, como se caen las mentiras. Porque en Colombia nos hicieron creer que criticar a Petro es ser uribista. Y no, esa es la falacia de la falsa disyuntiva, pensar que si no estás con A, estás con B, pero no en el medio. También existe el centro y en mi caso, centro derecha. Pero venga, les muestro los escandalitos de corrupción de este gran gobierno que la izquierda sabe que no son inventos, pero que pretenden tapar al decir que la derecha los hizo y que siempre fueron de ellos. ¿Acaso no eran ustedes los que prometían transformación? ¿Dónde quedó? 1 de febrero de 2024. El escándalo de los carrotanques en La Guajira, donde la promesa era agua. Pero en La Guajira solo llegó óxido. La ONG anuncia la compra de 40 carrotanques para mitigar la crisis hídrica. Pero lo que parecía una solución se convierte en una vergüenza nacional. Sobrecostos de más de 20.000 millones, como siempre inflando facturas. Vehículos abandonados. Niños muriendo de sed, mientras los tanques se pudren al sol. Así empezó el año y así empezó a caerse el mito del cambio, inflando costos para robar, una maniobra de la que se quejaban de la derecha, pero que la izquierda también demostró hacer. Febrero de 2024. Papá Pitufo y la infiltración en la DIAN. Diego Buitrago, alias Papá Pitufo, conocido como el zar del contrabando en Colombia, es señalado por infiltrar la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, o DIAN. Se revela que Marín tenía tanta influencia sobre 10.000 cargos en la DIAN y la policía que facilitaba el contrabando a gran escala, afectando gravemente la economía nacional. Este ha sido un gobierno con una bajísima tasa de recaudo de impuestos. Pero esto no era todo. En marzo de 2024 se hizo una financiación irregular en la campaña de Nicolás Petro. Conversaciones filtradas entre Nicolás Petro y su pareja Dey Vázquez revelan lo que muchos temían: bolsas de efectivo, dinero sin origen claro, campañas financiadas con narcotráfico. Y mientras su padre hablaba de transparencia, su hijo llenaba los bolsillos
con billetes mojados de sangre. El cambio, el mismo de siempre, solo que con otro apellido. Pero en abril de 2024 se desata la crisis del gabinete ministerial. El presidente Gustavo Petro solicita la renuncia de todos sus ministros tras una polémica sesión televisada del Consejo de Ministros. Esta decisión resulta en la dimisión de al menos 5 ministros en vivo, incluyendo el ministro de Trabajo y el Medio Ambiente. La crisis evidencia fracturas internas como nunca y cuestiona la estabilidad del gobierno que nunca la ha tenido. En noviembre de 2024 viene la crisis financiera en el sistema de salud. Las EPS colapsan, el sistema se quiebra, el paciente muere en la fila. El déficit en salud oscila entre el 5.9 y 14 billones de pesos. Medicamentos que no llegan, exámenes represados, hospitales ahogados en deuda. Mientras el gobierno culpa al pasado, el presente sangra. Y el futuro, si sigue así, será una sala de espera sin salida. ¿Dónde está el cambio? Tal vez estaba en el sobre de Manila del plan de desarrollo. Y mientras este gobierno hablaba de ajustes, lo que vivíamos era un saqueo con corbata. El gobierno habla de paz total, pero en los territorios lo que es guerra sin dueño. Este bloque es sobre seguridad. Mientras en Bogotá se firman acuerdos, en los pueblos se firman sentencias de muerte. El ELN, las disidencias de la FARC, las bandas como el Clan del Golfo se han convertido en los verdaderos dueños de muchas regiones del país. El Estado retrocede y ellos avanzan. Zonas como Nariño, Cauca, Bajo Cauca, Antioqueño, Putumayo, Catatumbo, Chocó, puedo seguir, ya no esperan al gobierno, porque el gobierno no llega, o cuando llega, llega tarde. Y en medio del caos, la coca crece. Según el informe de la ONU de 2023, Colombia alcanzó un récord imbatible de 230.000 hectáreas de coca sembradas. Esta es la cifra más alta de la historia. Pero no es solo siembra, también aumentó la producción de clorhidrato de cocaína, lo que indica que los narcos ya no solo cultivan, procesan y exportan. Mientras tanto, el gobierno negocia con quienes nunca cumplen y descuida a los ciudadanos que sí cumplen. La paz total suena bien en los discursos, ¿para qué le digo que no? Pero en los barrios, en las veredas, en los ríos del sur, suena más a una broma de mal gusto. Porque mientras el gobierno entrega cheques, los grupos armados cobran vidas. En lugar de aplicar estrategias integrales, el gobierno sigue apostando por negociaciones con actores armados que incumplen sistemáticamente. ¿Dónde está el Ministerio de Defensa? Iván Velázquez, ¿qué hizo? No hizo nada. Y el de ahora nos confirman la muerte de Iván Mordisco, pero nuevamente fue un error de cálculo y no está muerto. El número de masacres ha aumentado y la extorsión se ha normalizado en regiones donde antes no era frecuente. La política de seguridad parece inconexa, improvisada, desarticulada. Un país no puede hablar de paz si no es capaz de proteger a sus propios ciudadanos. Y hoy los colombianos están más desprotegidos que nunca. Casos específicos de masacres en 2023. Me voy para atrás. 1. Catatumbo, norte de Santander. ¿Sí? Donde enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC dejaron al menos 60 personas muertas y alrededor de 36.000 desplazados, donde estaban allá en el estadio en Cúcuta esperando. Segundo, Santa Marta Magdalena. 3 personas asesinadas en una masacre en la ciudad de Santa Marta. Putumayo. También en el 2023 se registraron 4 masacres de civiles en el lado colombiano del Putumayo, con un total de 16 personas asesinadas. ¿Quiere otra? Cauca. En marzo de 2023, 3 personas fueron asesinadas en una masacre en el municipio de Balboa. Más aún, Chocó, abril de 2023, 4 personas asesinadas en una masacre en el municipio de Río Quito. Y estos son apenas algunos ejemplos, porque los muertos no siempre hacen ruido y las cifras oficiales rara vez alcanzan para contar todo lo que ocurre bajo la mesa. No es coincidencia, es consecuencia de una política inconexa, improvisada y desarticulada, que dice paz, pero el país sangra. Un gobierno fuerte necesita instituciones independientes, pero este las presiona. Además de lo anterior, coacciona a las instituciones, las usa y no es percepción, es realidad, tampoco es opinión. Son hechos. El Banco de la República, la entidad encargada de controlar la inflación y mantener la estabilidad económica, decide mantener la tasa de interés en 9.5%. La decisión es totalmente técnica y responsable. La inflación no da tregua y bajarla sin control podría disparar el consumo, la deuda y volver a encender la economía de forma artificial. Pero Petro no piensa igual. Desde la plataforma X y en discursos presiona públicamente al banco para bajar las tasas. ¿Cuál es el problema con esto? El banco no está para hacer populismo, está para hacer política monetaria. Y lo dijo su gerente Leonardo Villar. Las decisiones del banco no son políticas, son técnicas. Así que el mensaje es claro. El presidente quiere intervenir lo que no le pertenece. Y eso es gravísimo. No respeta la independencia institucional. Eso no es democracia y sí es más cercano al fascismo, algo que usted tanto pregona cuando habla de sus adversarios. Pero ojo acá. La peor de todas y en donde se le derrumbó hasta su combo de amigos, el gran nombramiento del camaleón Armando Benedetti. En febrero de 2025, Petro nombra a Armando Benedetti como ministro del Interior, un personaje cuestionado con múltiples investigaciones abiertas por presunto enriquecimiento ilícito.
tráfico de influencias y hasta financiación irregular de campañas. ¿Y qué pasó? Que el nombramiento fractura el gabinete. Altos funcionarios renuncian, la polémica estalla y Benedetti no se detiene. También es vinculado a escándalos en el sector salud, donde su influencia sobre la reforma preocupa a expertos y asociaciones de pacientes. ¿Por qué lo nombra? Porque este señor se mueve como un pez en el agua, manipulando intereses y favores en el Congreso para ayudarle a Petro a formar una coalición que le sostenga sus propuestas. Y ya ni trabajar, sino empujar su reelección. Otra joya en el tablero de Roy Barreras y las presiones en la DIAN. Cuando Mr. Taxi salió a hablar, Luis Carlos Reyes, exdirector de la DIAN, denunció que fue presionado por políticos para nombrar fichas dentro de la entidad. Roy Barreras fue uno de ellos, actualmente embajador del Reino Unido, quien supuestamente le pidió puestos claves en Buenaventura y Cali, tan raro, en puertos clave para el ingreso de importaciones. Esto llevó al Consejo de Estado a admitir una solicitud de pérdida de investidura contra Barreras. Nada de esto es nuevo, pero sí es hipócrita, porque este era el gobierno que venía a cambiar las prácticas. Y lo que ha hecho es perpetuarlas. Solo cambió su discurso, más no sus prácticas. Instituciones que deberían ser independientes hoy están bajo amenaza. Y en lugar de meritocracia, tenemos clientelismo, favores, desplazados de cambio. Y como si no fuese suficiente, la reforma que podría llevar a Colombia a uno de los niveles de desempleo más altos y exorbitantes, la reforma laboral. Cuando el discurso de Petro habla de dignidad laboral, de derechos, de justicia para el trabajador, es raro. El verdadero drama está en lo que no dice. ¿Quién genera empleo en Colombia? Seamos honestos, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, más del 99% de las empresas en Colombia son micro, pequeñas y medianas empresas, o pymes, bien llamadas, MIPYMES, bien llamadas. Es decir, no son grandes multinacionales, no son gigantes financieros, son negocios familiares, locales, pequeños emprendimientos. Y son estas empresas las que no pueden cargar con una reforma laboral que encarece el trabajo legal. La reforma básicamente incluye más costos, menos empleos. ¿Y qué propone Petro? Adelantar el inicio de la jornada nocturna desde las 9 de la noche a las 7 de la noche. 2. Aumentar el recargo por trabajo en domingos y festivos del 75% al recargo al 100%. Suena justo, tal vez en papel para los empleados, pero en la práctica es un suicidio laboral. Estos son algunos de los puntos de su reforma. Pero el recargo laboral es un bolsillo durísimo al empleador y cuando el empleador no puede pagar, simplemente no contrata. ¿Y qué pasa cuando nadie contrata? Porque es un efecto cascada. Pues sube la informalidad, que ya tenemos altísima. Y la gente termina trabajando sin contrato, sin salud, sin pensión y el Estado obviamente deja de recaudar impuestos. Se paga obviamente por debajo de la mesa el salario y no se hace el recaudo por parte del Estado. Y eso sin mencionar que ya por decreto pretende el ministro de Hacienda adelantar el recaudo de renta empresarial porque, obvio, de tanto gasto público están en un déficit fiscal enorme. Es decir, no hay plata y ya se quieren gastar la del 2026. Y para tapar ese hueco van a vacunar a las empresas pequeñas y medianas o MIPYMES. Y al agro, sectores que, irónicamente, son claves para el presidente. Entonces, en ese orden de ideas, menos impuestos es igual a menos plata para hospitales, políticas públicas, inversión en colegios, vías y demás. Y el círculo vicioso crece. Un Estado con una deuda externa que se come casi toda la torta de nuestro ingreso o PIB y que ahora tendría menos recaudo de pasar su reforma por medio de su presionada consulta popular. Que a propósito, al momento de grabar este video, leí a las 12 p.m. un trino donde llamaba HP al presidente del Senado por cuestionarle sus preguntas que querían en la consulta popular. ¿Estaría en sus 5 sentidos el presidente? Recordemos que el presidente ya ha incumplido su agenda 82 veces, sin explicación confiable sobre sus desapariciones. Solo dice que estaba en agenda privada o enfermo. En promedio cancelan 9 eventos por mes. Cada vez aumenta más y lo más triste, la mayoría de sus cancelaciones son eventos hacia comunidades y organizaciones civiles. No era este el gobierno de la gente, presidente. Tampoco es coincidencia que incumple en la mayoría al final de la semana, específicamente los viernes en adelante. Un estudio del medio La Silla Vacía, a quienes respeto mucho, analizaron con inteligencia artificial cerca de 6.322 trinos de Petro. La conclusión, cada vez son más largos, más confusos y lo más raro, a altas horas de la noche. El trino de Gustavo Petro, que desató una tormenta con Estados Unidos, tenía 368 palabras y tan solo en eso hubo 2 errores gramaticales, 6 frases sin puntos finales, una combinación rara del tú con el usted, incluso le puso tilde a la I en Colombia, rarísimo. Fue un trino inédito.
en sus consecuencias, pero no en la forma descuidada de escribir. En promedio ha aumentado los suberrores en un 43%. Además, el análisis aplicó el índice Fernández-Huerta, que mide la facilidad de lectura de un texto. Este índice permite decir el nivel mínimo de lectura que necesita para entender los trinos del presidente, es decir, a qué público le habla. Y la conclusión del estudio de Huerta fue: el presidente escribe para un nivel de sexto bachillerato. Hay momentos específicos en los que los errores ortográficos del presidente se disparan. Los sábados y los domingos, de madrugadita, entre la 1 a.m. y las 3 a.m., lo que muestra que Petro suele cometer más errores por fuera del horario laboral. Y eso será por lo que el ex canciller Leiva dijo, de que Petro tiene problemas de adicciones. De pronto un vasito en las rocas, y un celular, y un pasatiempo del presidente. ¿Cuántos empleos podríamos perder? El Banco de la República advirtió que esta reforma, de ser aprobada como está, podría eliminar hasta casi 450.000 a 500.000 empleos formales en 3 a 4 años. La fuente es del Colombiano. Y lo más alarmante, el país ya tiene uno de los niveles más altos de horas trabajadas por año en el mundo. No es un secreto. Trabajamos un montón, pero tenemos una de las productividades más bajas en el mundo. ¿Qué le dice eso de nuestro país? Y esta reforma no soluciona la productividad, lo empeora. Producir no es sinónimo de pagar más al empleado, es aumentar la infraestructura en las industrias. Por ejemplo, cuando un gobierno legisla con ideología y discurso populista y no con datos, el precio lo paga la gente, especialmente la más vulnerable. Lo más chistoso es que quienes lo apoyan posan como intelectuales, pero no son más que desinformados con datos firmemente comunicados y falsos. Parecía la estrategia de Goebbels en la Alemania nacionalsocialista. Se creen intelectuales con un martillo de justicia, pero no son más que siervos en un gobierno deficiente y carente de aptitudes para sacar al país adelante. Miren, para finalizar, Colombia no necesita más discursos, necesita rumbo. Y eso es precisamente lo que este gobierno no tiene. Porque Petro no gobierna para transformar, gobierna para demostrar que no lo han dejado gobernar. Y esa será su campaña para 2026, la carta de la víctima. Quien lo atacan es su mejor opción para salvar sus años de mal gobierno. No será una campaña de resultados, será una campaña de victimismo. Hoy no trabaja por el país, trabaja para justificarse, para argumentar que ha sido saboteado, que fue saboteado, igual que en su alcaldía en Bogotá. Pero lo que el país necesita no es justificación, es ejecución. Y señor presidente, usted era un gran congresista, pero es un pésimo administrador y estadista. Y para el cargo ejecutivo más alto del país, necesitamos uno. Prometieron el cambio, pero solo cambiaron los nombres. Ministros puestos por conveniencia, reformas que castigan al que emprende, pactos con quienes siembran violencia, contratos con quienes no dan resultados. Petro prometió ser el cambio, pero no transformó la política. Se convirtió en ella, la reencarnó. Son ideas viejas, pero con problemas nuevos. Sus políticas no son nuevas. Son el reciclaje de un socialismo que ya fracasó, subsidios sin productividad, reformas sin sostenibilidad, gasto público desbordado, regla fiscal incumplida, derechos sin deberes y lo más grave, un modelo donde se castiga al que más produce para premiar al que espera. La política de quitémosle al que más tiene para darle al que no ha hecho mucho, y eso resuena mucho en un país pobre, donde pocos hacen y quieren mucho. Pero en ningún país avanza así, porque cuando castigas al que genera, lo que terminas creando es dependencia. Y la dependencia, presidente, se convierte en control. Y usted lo sabe. Lo peor es esto. Si nadie más aparece, vamos rumbo a otros 4 años más de lo mismo. O incluso algo peor, porque seamos honestos. Miguel Uribe, un delfín sin profundidad. Vicky Dávila, más emoción que preparación. Cualquier extremo tiene sesgo. Vargas Lleras, sabemos que se postula para coger votos y buscar alianza después con el mejor postor en la presidencial para de esta forma tener posición en el Congreso en el siguiente gobierno. Siempre es la misma. Y si los únicos candidatos son extremos, el país volverá a quedar atrapado entre el caos y el resentimiento. Por último, se me olvidaba el nuevo, Santiago Botero. Un intento de Bukele. Los radicalismos no funcionan. Cualquier extremo es sesgo, como lo dije anteriormente con Vicky. Se necesita preparación y raciocinio. Este candidato es más emoción que habilidad de estadística y técnica. No creo que sea tampoco una buena oportunidad para él. Este gobierno proponía proteger al medio ambiente, pero el presupuesto para esta cartera cayó un 15% y el de ciencia en un 18%. Planea construir en Isla Gorgona un parque nacional a pesar de la oposición ambiental. Busca reducir hidrocarburos, pero Colombia depende de ellos. Por ello la economía solo creció el 0.6% en 2023. Falta la del 2024. Habla de descarbonización, pero Colombia solo emite el 0.27% del CO2 global. Las políticas públicas déselas a Estados Unidos, a China o a India. Hay incoherencia total en lo que él prometía y el discurso y sus políticas ejecutadas. ¿Qué necesita entonces Colombia? Porque acá no es solo crítica. Colombia no necesita un héroe, necesita un líder sencillo, y si ese líder no aparece, llevados. Al menos
que aparezca la conciencia colectiva, para no repetir el error, para no confundir el ruido con la verdad, porque el cambio no es una consigna. El cambio es tener el coraje de ver lo que no queremos aceptar y aceptar que este modelo que escogieron pelados dependientes de una generación que poco aporta no funcionó. El país no cambia desde la rabia ni desde la rebelión, sino desde la razón, porque una de las paradojas más grandes del ser humano es esta: preferimos leer lo que valían nuestras creencias antes que lo que las confronta. Entonces, si crees que Petro es bueno, solo vas a leer sus discursos. Si crees que Vicky Dávila es la solución, solo leerás Revista Semana. Y así, cada uno se encierra en su trinchera ideológica. Pero en Colombia no hay confrontación de fuentes, hay trincheras. Y mientras tanto el país se cae. Pero esto no es un llamado emocional, es un llamado a informarse, a dejar X, a entrar en el análisis, a dejar de repetir lo que creemos, a atrevernos a cuestionarlo todo. Porque si seguimos votando desde la rabia, desde la ignorancia o desde la utopía de sueños imposibles, seguiremos eligiendo extremos que prometen justicia social sin mostrar funcionalidad. Y la realidad es que eliminar las clases sociales no es posible. Y esto lo sabía hasta el mismo Marx en su manifiesto. El neoliberalismo no es perfecto, tiene fallas, abusos, excesos, pero hasta ahora es lo único que ha funcionado con cierta estabilidad. El problema no es el sueño del socialismo. El problema es que cuando ese sueño se intenta imponer con poder absoluto, es ahí cuando terminamos como la Rusia de Lenin, la Venezuela de Chávez, la Cuba de Castro y otros más. Prometen igualdad, pero reparten miseria, y ellos, capitalistas, escondidos bajo el discurso de la igualdad, porque yo veo a Petro con Ferragamos, y la igualdad redistributiva no es una solución, y no está en un solo bando, está en el equilibrio, y más que un equilibrio entre derecha e izquierda, es un equilibrio entre discursos y resultados. Y sí, yo soy de centro, mucho honor, pero el capitalismo es el mejor sistema económico posible, actual. Y el Estado ya no puede tener el rol de intervencionista como lo hacía antes, más que en temas de seguridad y recursos para satisfacer necesidades básicas insatisfechas en regiones olvidadas. Que funcione como banda de transmisión es lo mejor, es lo ideal, no como un Estado monopolizador de los recursos, porque les recuerdo que así comenzó nuestro vecino país. Para mí ese equilibrio se llama descentralización del Estado. Que el Estado llegue a donde hoy no llega. Porque donde no llega el Estado llega la guerrilla. Y llega con agua, con energía, con empleo. Y sí, siembran violencia, pero también llevan oportunidades. Y por eso tantos los ven como salvadores en las regiones rurales. Porque donde el Estado no existe, nacen microestados armados por la ausencia del Estado social de derecho. Así que donde hay un vacío, el otro lo llena. Y hoy en Colombia ese espacio lo están ocupando las armas. Y si esta reflexión te movió algo, compartirla. Porque lo que Colombia necesita hoy no es más polarización, no es más odio, es más ciudadanos despiertos. Recuerden que la ausencia del Estado en Colombia no queda en un vacío, es un espacio ocupado por actores armados. Y que el cambio no empieza en las urnas, empieza en la conciencia y en cada mente del ser humano. Muchas gracias.